O muere el presidente o lo tumban. La orden está dada para estos 3 meses. 3 meses. O asesinan al presidente o lo tumban. Una de dos. No queremos más a Petro en el Palacio de Nariño. Así el pueblo haya dicho que sí. Se burlan del voto popular como el 19 de abril de 1970. Esto que acabamos de escuchar hace parte de un discurso que dio el presidente Gustavo Petro, en el que insistió este jueves en revivir la sospecha de un plan para asesinarlo. El público estaba conformado por, entre otros, medios alternativos a los que había reunido el Ministerio TIC y a los que el presidente prometió dirigirles parte de la pauta de la nación en medios de comunicación. Allí dijo que este plan tiene además una fecha límite, 3 meses para ejecutarlo. En dichas declaraciones también vinculó al senador conservador Efraín Cepeda en el supuesto plan de golpe de Estado, lo que el también presidente del Senado rechazó categóricamente y dijo que Petro debe culminar su mandato completo. Sin descartar la importancia de la denuncia del mandatario, nos preguntamos, ¿qué tan veraz puede ser un plan para asesinar al presidente Gustavo Petro? Evaluamos con Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa, los diferentes hilos con los que está atada esta teoría en medio de la presión a los periodistas y algunas frases polémicas que alimentarán aún más la polarización. Hoy es viernes 13 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de las últimas horas en esta edición de fin de semana. El gobierno tomó posesión de la empresa de servicio eléctrico en la costa AirE y el Contralor alerta por riesgos en el sector eléctrico. Dice que puede generar una cesación en la prestación del servicio. La Superintendencia de Servicios intervendrá en la empresa por un periodo inicial de 1 año. Esto luego de que AirE informó el martes que necesitaba una intervención urgente del gobierno, pues solo tenía capacidad para operar 4 o 5 días más. Esta es una inmensa empresa que tiene el control del suministro de la energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Una noticia que sacude al gremio de los periodistas es la suspensión al presidente de la agremiación del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, por falta grave relacionada con un presunto caso de abuso sexual. La Comisión de Disciplina de este círculo señaló que la medida obedece al uso indebido que se dio a las oficinas del colegio y a actos que afectaron la imagen y el buen nombre de la institución. El fallo contempla la suspensión que se da por un lapso de 9 meses en el ejercicio de sus funciones, así como de cualquier acción como socio activo. Apenas días después de que finalizara el paro camionero, según el acuerdo con el gobierno, Henry Cárdenas abandonó la presidencia de Fedetranscarga, el gremio de transportadores. Estamos hablando de quien fue durante esos días en medios de comunicación la voz más crítica en cuanto a las alzas al precio de la CPM que había planteado el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en su momento se aseguró que Fedetranscarga no había convocado al paro camionero para expresar su descontento al respecto e incluso se dijo que no había entrado a la mesa de diálogo en el gobierno nacional para levantar la manifestación. Ante la audiencia de un escenario que se encontraba repleto en la ciudad de Armenia, en el que el presidente Gustavo Petro habló con, según la convocatoria del Ministerio TIC para ese evento, medios alternativos y periodistas independientes, aunque hay que anotar, es particular que en un encuentro de periodistas independientes se escuche una declaración como esta. El presidente aprovechó para volver a hablar del tema de un atentado en su contra, como se había planteado en algún punto cuando el desfile del 20 de julio y el presidente llegó tarde a este desfile por un esquema de seguridad, según advirtió tanto Presidencia y el presidente mismo en Twitter,
como desde otros escenarios. Pero no es la primera vez que el presidente aprovecha a un público que está reunido en torno a temas de medios de comunicación. Recientemente, en su encuentro con el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, en donde el presidente firmó un acuerdo para que los funcionarios públicos respeten a los periodistas, también allí mandó pullas a los medios de comunicación que afectan a los planes de gobierno. Ahora, en este encuentro en Armenia, ante este público en particular, habló de un atentado que tendría además una fecha de caducidad. Dice él que 3 meses para que lo asesinen, para que ejecuten esta orden, que dice la orden está dada. Por supuesto, se regó como pólvora por Twitter y por diferentes escenarios, diferentes redes, el mensaje del presidente. Pero ¿qué tan veraz es lo que dice el presidente y de dónde sale la información para afirmar esto que está diciendo el presidente? Estamos con Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa de El Tiempo. Marta, bienvenida y cuéntenos qué se sabe o por qué se podría considerar que esto podría estar pasando. Muchas gracias. Pues mira, me haces una pregunta bastante complicada, pero te voy a dar varios tips para que nuestros oyentes saquen sus propias conclusiones. Primero hay que mirar cuál es el escenario que se viene la próxima semana y hay que decir que estos mensajes que ha enviado el señor presidente son la antesala a la sala plena que va a tener el Consejo Nacional Electoral para definir si aprueban o no el pliego de cargos que ya los 2 magistrados investigadores presentaron sobre violación de topes de la campaña Petro Presidente 2022-2026. Él desde hace 2 semanas viene, si me permiten utilizar esa palabra, ambientando lo que se le viene a su campaña. Y es que se va a poner en discusión todos los hallazgos en donde se habla de una flagrante violación de topes cercana a los 5.300 millones de pesos. Y hay que recordar que desde 2017 esto es una conducta que es penal. La investigación tiene que ver con todos los funcionarios de la campaña, empezando por el doctor Ricardo Roa Barragán, hoy presidente de Ecopetrol, pero también para el candidato. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el señor presidente por su investidura iría a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En cuanto al plan para asesinar, ustedes recordarán la escena del desfile histórico del 20 de julio, cuando Laura Sarabia tuvo que levantarse y decir que empezara el desfile sin el presidente de la República, y el mandatario llegó varios minutos tarde, vestido totalmente de blanco, y dijo que se había tenido que desviar. Primero culpó como al esquema de seguridad, que había tenido una descoordinación, pero también dijo que había ido a recibir una información importante de la Embajada de Estados Unidos. Después se supo que a la embajada, a través de un abogado americano, había llegado información según la cual habría un plan para asesinar con francotirador al presidente de la República, en el que estarían vinculados, por supuesto, las disidencias de Iván Mordisco, que enseguida salió a desmentirlo, y una cosa que se llama la Junta Directiva de la Mafia. Dijo el señor presidente en su momento que se escondía en Dubái. Ambas son, digamos, organizaciones que existen, la de Iván Mordisco y la Junta Directiva de la Mafia, de la que hemos escrito mucho, y el origen de la información supuestamente es un cliente de un abogado gringo que le entregó esa información a su defensor y a su vez a la embajada americana. Sin embargo, después de que llegó a los medios esa información, empezó a circular otra que ha sembrado de dudas la versión de este abogado americano. Por ejemplo, se conoció que el supuesto atentado tendría que ver con un allanamiento que se hizo y que fue público. El periódico El Tiempo, la unidad investigativa, reveló que la policía había incautado un fusil, pero este es un fusil, hay que decirlo, deportivo, con mira telescópica adaptada, y otras municiones que supuestamente tendrían que ver con ese atentado terrorista. Después, otros medios de comunicación revelaron que un par de abogados
habían ido a denunciar el supuesto atentado diciendo que una fuente humana era el que había dado los detalles. Después la fuente humana, cuyo nombre está plenamente identificado, se retractó, dijo que la información no era cierta. Varios medios de comunicación hemos venido investigando el tema. Supimos que el allanamiento, por ejemplo, el tiempo lo reveló, se dio por un tema de violencia intrafamiliar y que la pareja de la persona que fue capturada fue la que dijo que su marido tenía algunas armas guardadas en la casa. Y expertos han asegurado que ese fusil pues no serviría para un atentado porque es un fusil, vuelvo y repito, deportivo con modificaciones. Entonces, son temas que están siendo investigados incluso por la Fiscalía, al igual que el supuesto atentado que se estaba fraguando en contra de la Corte Suprema de Justicia. Acuérdese usted que se encontró una maqueta y que se encontraron unos explosivos y bueno, una versión que está también siendo verificada y que incluso el propio comandante de la policía, el general William René Salamanca, dijo que pues estaba por verificarse si la maqueta era o no del edificio de la Corte Suprema. Entonces, más que certeza sobre esa versión, hay muchos interrogantes. La fuente que se retractó según estos informes es John Alexander Beltrán, quien habría dado esa primera declaración y luego dio otras en las que se retractaba. Sin embargo, también hay, por ejemplo, el testimonio que dio a la revista Raya, un informe de la revista Raya en Señal Colombia, de Javier Mejía Arias, un abogado denunciante, dice el informe, un abogado denunciante que da estas declaraciones también. Lo entrevistan, hay una entrevista a múltiples cámaras, todo un perfil del personaje. Oigamos un fragmento de este informe de Señal Investigativa por Señal Colombia. Abogados colombianos que denunció hace más de un mes ante la Fiscalía General de la Nación un plan para asesinar al presidente Gustavo Petro. Me llega la fuente humana buscando un apoyo jurídico para buscar una negociación directa con las autoridades colombianas. Él me dice: sé porque tengo acceso a la información de que se está preparando un atentado contra el presidente Petro, donde se utilizará armamento de largo alcance, rifles con mira telescópica. En la denuncia que hoy revela Señal Investigativa, radicada el pasado 8 de julio de 2024, el abogado Mejía contó detalles de uno de los sospechosos que tendría que ver con la financiación del plan para asesinar al primer mandatario. Pero en ese informe periodístico se omiten detalles como que, por ejemplo, el señor Mejía fue candidato al Senado de la República en el año 2022 y se quemó. Era candidato del Partido Conservador. Llama la atención que un detalle como este se omita en un informe en el que se está describiendo a una fuente como abogado denunciante. Me llamo Javier Mejía Arias y soy candidato por el Partido Conservador al Senado. Número 90, C90. Todos por la paz y una paz entre todos. También tiene su propia cuenta en Twitter, en donde sigue tuiteando mensajes, particularmente siendo del Partido Conservador, a favor del presidente Gustavo Petro. Y en otro lado, en otra lista y por otra vía distinta, fue señalado Luis Felipe Valenzuela Moreno, un influenciador radicado en Pereira, ex candidato al consejo de esa ciudad por el Centro Democrático, según destacan, por ejemplo, informes como la revista Raya, acerca de un pronunciamiento público de Valenzuela Moreno en el que básicamente llama a ejecutar al presidente Gustavo Petro. Con todo lo reprochable y que debe ser investigado, de todos modos, ¿cuántas amenazas no puede recibir el presidente Gustavo Petro a través de redes sociales? En el caso de la fuente John Alexander Beltrán, quien es la primera fuente de los informes sobre el posible atentado, ¿cómo determinar qué es lo que está ocurriendo allí, Marta? ¿Qué tan veraz es esta información que está recibiendo el presidente y que estamos recibiendo todos los colombianos sobre todos estos planes de atentados? Si no estamos cayendo en una narrativa construida. Pues la única certeza nos la da la propia Fiscalía General que está investigando el caso y que tienen la retractación del señor. Y nos pueden decir si fue hecha bajo presión o de verdad es mentira lo que dijo y les habrían estado ofreciendo algún tipo de dádiva.
Lo que sí es cierto es que ni el supuesto atentado contra la Corte Suprema, ni contra el señor presidente, ni contra nadie se puede menospreciar en un país como este, en donde los índices de violencia están literalmente disparados, en donde el tema de la paz total, aunque todo el país le gustaría que prosperara y que avanzara, pues es un tema que está literalmente varado. Se han duplicado los hombres en armas de estructuras criminales como el Clan del Golfo, como las mismas disidencias, como las bandas criminales. Entonces hay que tomar en serio cualquier tipo de esta amenaza. Además, nosotros en su momento eh, dijimos que estaban prendidas las alarmas porque por esa misma época, el 7 de agosto, fue asesinado un esmeraldero, poderoso esmeraldero de Boyacá, el señor Juan Sebastián Aguilar, conocido en la zona esmeraldífera como Pedro Aguilar o Pedro Pechuga, y precisamente había sido pues asesinado a través de o el mecanismo de francotirador. Y también es cierto que existe la tal junta directiva de la mafia y no es de ahora, sino de hace mucho tiempo en muchos gobiernos y que han ido mutando a partir del asesinato de algunos narcotraficantes y también de sus extradiciones. Entonces, hay elementos que existen, que son creíbles, pero pues también desconciertan las versiones de la retractación y el origen en donde decían que al parecer la información venía de narcotraficantes presos en cárceles de Estados Unidos que estarían buscando algún tipo de beneficio judicial. El presidente Petro habla de 3 meses. Dice, hay un plan para asesinarme. Ese plan tiene 3 meses para que cometan esto. ¿De dónde sale esta información? Es decir, ¿cuál es la base sólida sobre la cual se podría parar la información acerca de los 3 meses? ¿De dónde la obtiene el presidente? Lo que pasa es que hay información fragmentada que ha venido entregando el mandatario, no solamente sobre este tema, sino por ejemplo también sobre el tema de Pegasus, el software malicioso espía que supuestamente alguien compró y que está siendo utilizado en Colombia. Y cuando hizo esa locución también dio información parcial. Incluso inicialmente el gobierno había dicho que no había ninguna compra de Pegasus y ahora está diciendo que posiblemente sí se está investigando. Y en este caso también de los 3 meses no hemos sido enterados y cuando digo hemos sido, estoy hablando de país y también de medio de comunicación, de periodistas, con base en qué está diciendo lo que está diciendo. La primera vez, cuando llegó tarde al desfile del 20 de julio, después se confirmó que efectivamente la embajada había cumplido con la misión de decirle que había un abogado de narcotraficantes en Estados Unidos que estaba entregando esa información. Y después se conocieron el tema de el fusil que le estoy comentando, que además era un fusil rojo, y de los allanamientos y otras capturas que hubo posteriormente que también tenían que ver con el caso del supuesto atentado a la Corte Suprema de Justicia, pero el país no ha tenido mayor información. ¿De dónde sale la información de los 3 meses? Lo desconocemos por completo. Y yo creo que para tranquilidad del país, el Ejecutivo, el presidente, nos tendría que informar quién le dio esta información, o por lo menos la Fiscalía General, que es la que viene adelantando, porque el país necesita tener tranquilidad en torno a un tema tan delicado. Ese punto es vital, Marta. El hecho de la zozobra que despierta, sea para quienes le creen al presidente Petro lo que está diciendo, como para la oposición, que seguramente también se ve o señalada o por lo menos, cuando menos, no le cree al presidente lo que está diciendo. Para todos hay una zozobra impresionante y seguramente los organismos del Estado, las instituciones, se pongan, digamos, al frente de la situación, es decir, destinar recursos de la fiscalía, destinar recursos de la policía para investigar este tipo de cosas. Eh, ¿En qué momento sabremos más detalles? Y por supuesto, evidentemente, evitar que le pase algo al presidente, ¿no? Pues yo creo que sin duda alguna y con toda razón, por la investidura y por lo que representa, es uno de los hombres más custodiados del país, obviamente, como también lo es Álvaro Uribe y los otros expresidentes. Así que, pues yo creo que se están tomando las medidas no solamente
de investigación, sino también de seguridad en torno al señor presidente de la República. ¿Cuándo lo vamos a saber? Pues estamos al ritmo de la Fiscalía General, que tiene que hacer verificaciones, mirar si la retractación tiene fundamento o no, preguntarle a los abogados de dónde sacaron la información, saber quiénes son los narcotraficantes que están hablando del tema, saber qué tipo de asidero tienen estos señalamientos que en todo caso hicieron que, por ejemplo, se cambiara al parecer el trazado del desfile del 20 de julio, porque supuestamente en ese momento es que iba a atentar, pero como te digo, no tenemos información más allá de la que está entregando el presidente de la República. Lo que sí sabemos es que se está conociendo con cuentagotas, igual que el tema Pegasus, momentos clave que tienen que ver con el tema de la investigación por presunta violación de los topes de su campaña y también todo lo que se tiene que ver con la agenda del Congreso, la agenda del gobierno en el Congreso que tiene que ver con el presupuesto general de la Nación, que está, digamos que en entredicho, y con lo que se está llamando la nueva reforma tributaria, que son dos temas gruesos que el gobierno está teniendo obstáculos, está teniendo cuestionamientos por parte no solamente de la oposición, sino de gente del propio pacto histórico que está preguntando, bueno, ¿y cómo es que están pidiendo estos montos y tienen mucho dinero en fiducias guardados sin ejecutar, con unos niveles de ejecución bajísimos en algunos ministerios y están pidiendo más plata? Incluso algunos han llegado a insinuar, porque así lo han hecho, que se está guardando esa plata para el 2025 y 26 cuando empiece de nuevo la carrera por la presidencia de la República. Ante la mención del nombre del senador Efraín Cepeda sobre el intento de un golpe de Estado, el presidente del Senado reaccionó inmediatamente. Dice: usted debe terminar su periodo, le dijo directamente al presidente. Se apartó de lo dicho y aseguró que no tiene ningún plan de sacarlo del poder. La declaración fue la siguiente: acá no jugamos con la democracia, usted debe terminar su periodo y los colombianos con su voto decidir qué rumbo quieren para el país después de usted, señaló Cepeda. No más, Pegasus surge en el momento más crítico de la negociación que al final rindió frutos con el paro camionero. Quería preguntarle finalmente, Marta, aunque ese es otro tema para otro episodio gigante, ¿en qué va la carta que el presidente presentó sobre el tema Pegasus? Entiendo que desde diferentes instancias también han pedido ver detalles de esa carta y conocer más acerca de esa carta, ¿no? La Procuraduría, que además tiene ese poder de pedirle a la Unidad Nacional, en la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF, que por favor entregue el documento, porque hay pistas que en la locución el presidente dijo: voy a omitir información. No sabemos qué información se omitió, pero se está hablando de unos vuelos de Colombia a Israel, de unos dineros en efectivo, de un banco que recibió esos fondos. Entonces hay muchas pistas que pueden permitir aclarar si de verdad alguien compró ese software y poder rastrear para saber dónde está, o por el contrario sepultar esa narrativa que ha tomado mucha fuerza. La propia unidad investigativa del Tiempo reveló un informe hecho por un experto forense en donde asegura que el celular de una alta funcionaria hoy en la Defensoría del Pueblo, hace unos años de la Contraloría General, María Fernanda Rangel, fue infectado con este virus malicioso y resultó, según el experto, ser Pegasus. Así que hay muchos elementos para saber si esto tiene asidero o no. Y finalmente, en las declaraciones que dio el presidente en Armenia, también se refirió a la censura a la cual estaría expuesto por su cuenta en Twitter, que es su canal principal de comunicación con los colombianos, porque Elon Musk, dice él, le podría cerrar la cuenta. Eso fue lo que dijo. Ahora las redes son compradas por los más ricos del mundo, como hicieron aquí en Colombia. Ahora donde yo me expreso, hay un señor proclive a los nazis, Elon Musk, o como se pronuncia. Cualquier momento él cierra mi cuenta. Y entonces la tesis de Pinochet, silenciar antes de la barbarie, se aplica.
Y en una declaración más polémica que arranca de un principio importante, dice que en Colombia asesinan a los periodistas que denuncian, tal como precisamente la Fundación para la Libertad de Prensa ha insistido en la necesidad de proteger a los periodistas que denuncian. Sin embargo, lo dijo de esta manera, lo que ha generado bastante debate en redes sociales. No matan al periodista arrodillado, no matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital, que son sus patrones. No, matan al que critica, matan al que devela la desnudez del poder, porque encuentra cómo a nosotros nos gobiernan desde las mafias del narcotráfico con los que se compran los votos de los ciudadanos. Gracias por acompañarnos en el Café de hoy, edición fin de semana. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.